Bueno, él, como ya hemos comentado, él habla de cómo el pensamiento judío y vamos, que el pensamiento judío y el pensamiento árabe, o el árabe y el judío, van a forjarse en relación a Aristóteles. Esto lo habíamos dicho, ¿verdad? Habíamos hablado de que el cristianismo había asumido más a Platón y habíamos hablado de que los árabes habían asumido a Aristóteles, agregamos ahora a los judíos, yo no había comentado Maimónides, por ejemplo, Moisés Maimónides, pero que está un poco en la línea, y lo asume, como yo también comenté, pero porque quiero recalcar un poco lo que dice él, porque efectivamente son doctrinas que necesitan una vertebración. Estamos hablando de que la gente, vamos a llamarle formada, que además profesa cualquier fe, ya sea la árabe o la judía, perdón, la musulmana, la judía o la cristiana, necesita una doctrina acorde a su propia formación. Hola, Luz. ¿De acuerdo? Entonces, según la fuente que consulta eh, Alejandro, efectivamente esto permite que alguna vez estas doctrinas hayan continuado hasta nuestra vez. Pero también esto es aplicable al cristianismo, ¿no? Según este esquema, los temas que se abordan en tanto los filósofos árabes medievales como los judíos, también hemos hablado de todo esto, pero voy siguiendo un poco esto y recalcando porque esto es sencillo y os da contenido a la hora de escribir sobre alguna de las preguntas. El tema de la fe y la razón, ¿no? O sea, quizás el tema central de todo el medioevo, ya sea el cristiano como el árabe o el judío, es precisamente las relaciones entre razón y fe. Se mencionan aquí en el esquema por un lado, el tema de la razón y de la fe, por otro lado, el tema del hombre, el tema de alma, cuerpo y lo que tiene que ver un poco con la redención del hombre, temas relacionados con el bien y el mal, según él son los temas recurrentes en estos autores, la relación que hay entre el gobierno civil y el gobierno y la religioso. O sea, siempre ha habido una dialéctica entre el poder de los príncipes, de los monarcas, de los nobles, y el poder religioso. Ya sabéis que esto no solo se da en el mundo cristiano, yo he hablado en relación al mundo cristiano, sino también se da en el mundo árabe y en el mundo judío. De hecho, es muy actual el tema, ¿no? Muy actual. O sea, la importancia que tiene el poder religioso en relación con el poder político, que en algunos casos está por sobre el poder político, ¿no? Pensemos en algunos ejemplos de países actuales, ¿no? Digamos, países de musulmanes, de mayoría musulmana, cuál es el papel de la religión en la organización de la vida política, ¿verdad? Entonces, pues este es una vieja cuestión. Que por otra parte, en el mundo cristiano, en el mundo occidental, a partir del siglo XIV, pues se va a ir resolviendo en una determinada dirección de separación, muy incipiente y muy lentamente, la separación un poco entre el poder papal y el poder político, ¿no? Ya comentaremos. Los autores árabes, así que menciona en este esquema, son varios, pero me voy a referir a los que
donde dicen ahí que va a salir seguro. O sea, que esos pueden ser o Avicena, Averroes o Maimónides. Uno de esos seguro pone, pues ya está. Son bastante, tienen mucho en común. Y de hecho es muy importante la influencia que van a ejercer también sobre el medioevo cristiano, ¿no? Sobre Santo Tomás de Aquino. En el caso de Averroes, que es el más antiguo, está entre el siglo X y el siglo XI, es muy importante porque él establece la diferencia entre Dios como ser necesario y los seres contingentes. Esa vía que luego va a usar Santo Tomás, vamos, la vía del ser necesario que vimos en la clase anterior, pues tiene su antecedente en esta separación, en esta distinción que hace Avicena entre Dios como ser necesario y los demás seres que son seres contingentes, ¿no? El Dios es creador del mundo, ya sabéis que esto es bíblico, pero para Avicena podríamos decir, aunque no lo está en la base de lo que comentan en este esquema, Dios crea el mundo de una manera necesaria. Eso no quiere decir que el producto, lo creado, sea necesario. Porque Dios no puede no crear el mundo. Esto, cuando veamos la segunda parte de la asignatura, veréis que Hegel, por ejemplo, en Hegel, realmente el mundo, la naturaleza, es un despliegue de Dios. Le llama la idea en sí sería Dios, la idea fuera de sí, la naturaleza. Es un despliegue necesario de Dios. Yo diría que si consideramos que la creación del mundo es necesaria, que Dios no puede no crear el mundo, incluso en el esquema comenta, yo tendría que matizar esto un poquito, pero no importa, que Dios no sería libre de no crear el mundo, porque la libertad se daría en lo contingente, ¿no? Las criaturas, en el caso de esto, el ser humano es libre, porque puede decidir bien o puede optar por el bien y por el mal, y de ahí va a venir la posibilidad de explicar el mal en el mundo, porque el mal en el mundo no lo pone Dios, pero esto ya también estaba en San Agustín, de que el mal lo produce el hombre, porque a través del pecado, en el caso del cristianismo, ¿no? Entonces, pero Dios no, todo lo que Dios crea es bueno ontológicamente hablando y tiene que ver con el carácter necesario del plan divino. También es interesante ver cómo doctrinas de este tipo, que además son bastante coherentes, nos abocan necesariamente al panteísmo, donde todo es Dios, o mejor decir, sí, todo es divino. Y digo al margen, lo podéis poner o no, pero digo al margen que la única manera de, a mi modo de ver, de fundamentar racionalmente la existencia de Dios es como que Dios es el todo, un poco en la línea del ser de Parménides, ¿no? Entonces, y esto tiene mucho que ver con el pensamiento oriental, donde todo es divino. Cuando se dice Dios es está en todas partes, es que todo es Dios, de alguna manera, porque si no, ¿cómo separa a Dios de su obra? Entonces, hay una manera de entrar racionalmente a la idea de Dios en una concepción panteísta. La otra es mucho más complicada, donde hay un Dios totalmente separado, que desde la nada crea el mundo, y el mundo, entre Dios y el mundo hay una diferencia radical y demás. Y eso entronca con muchas concepciones donde todo es divino, el respeto por la naturaleza, el respeto por la vida, en fin, una serie de filosofías que consideran que todo forma parte de una gran unidad, de un gran concierto, de un gran equilibrio, ¿no? Bueno, pues esto querría decir de alguna manera
que no solo Dios es necesario, sino esa creación del mundo también es necesaria. O sea, Dios no sería Dios si no se desplegara en el mundo. El desplegar no lo utilicéis en este tema porque sería más bien de tipo hegeliano, ¿no? Tipo moderno. Cómo se despliega, se manifiesta. ¿Cómo resuelve el problema del mal? ¿El mal quién lo crea? ¿Cómo? Perdona. ¿Cómo resuelven el problema del mal? ¿El mal quién lo crea? El hombre. Entonces el hombre también es creador. Bueno, creador en el sentido de utilizar el verbo crear, sí. Sí, pero... No, o causa, pon causa. Creador, Dios crea en el sentido ontológico, ¿no? Sí. O sea, da el ser, digamos. El mal no es un ser, el mal es una cualidad de actos, ¿no? Esa cualidad se la ha tenido que dar el Dios creador, esa cualidad de producir el mal. Bueno, depende. El Dios creador, de alguna manera, es responsable de la creación del mal. Bueno, a ver. En el mundo cristiano, Dios crea al hombre con libre albedrío, diría San Agustín. Porque, pues, que esto tiene su tela, ¿eh? Porque, claro, Dios en su infinita bondad quiere que el hombre se adhiera de alguna manera libremente a él y el hombre puede adherirse a la propuesta divina o negarla, ¿no? Bueno, entonces ese sería el libre albedrío. La libre albedrío es la capacidad de elegir el bien o de rechazarlo. Rechazar el bien sería el mal. Esa es la teoría de los de la asociación del rifle. Ellos fabrican las armas y luego es el uso que haga cada uno. Bueno, lo que está claro es que el tema del libre albedrío es un tema que se ha tratado mucho desde en las religiones, lógicamente no en el pensamiento griego, y lo ligan al pecado, para colmo al pecado original, ¿no? Entonces ahí hay una mezcla entre los datos revelados del libro sagrado y la razón, ¿no? Efectivamente, o sea, el hombre ya nace con esa posibilidad de apartarse del bien. Pero en el caso de Avicena, eso se extiende un poco a todas las contingencias de la naturaleza, ¿no? Porque Dios no quiere que haya un terremoto o un tsunami, pero una vez que ha sido creado, pues bueno, hay unas contingencias que no se pueden... A ver, esto hay que explicarlo en la medida que tú admitas la existencia de Dios, si no, es un tema arqueológico, es una curiosidad arqueológica que la estudiamos, ¿no? Desde ese punto de vista, los maniqueos lo tienen mucho mejor resuelto. Por supuesto. No, sí, hay otras... Sí, hay otras concepciones religiosas o esotéricas que pueden ser más coherentes. Pero ya, repito, nos podemos explicar esto. Podemos indagar para ver realmente lo que decían. Yo hace un tiempo ya que, bueno, quizás no lo hace muchísimo, de que ya no entro en ello, puesto que parto de la base de que niego lo principal, ¿no? Entonces me da exactamente igual. O sea, las explicaciones que querían dar para sostener una concepción de Dios infinitamente bueno y que se muera de hambre montones de niños en el mundo o por las guerras, ¿no? Y que por otra parte este suele ser el principal motivo en la gente más sencilla y no tan sencilla de descreimiento, de decir, bueno, ¿cómo es posible este Dios que permite este tipo de cosas, ¿no? Otro día a mí me llega una cadena en Facebook de que hay que rezar, a ver si llegamos, no sé si al 1.000.000 de Ave María por la salud del Papa, porque por lo visto está delicado. Pues, bueno, y por supuesto, no hice la cadena, pero es que hay gente que lo hace convencida. Tenemos que llegar al 1.000.000 de Ave María, y ahí lo ponen en el Facebook, pum, Ave María, Dios te salve María, etc. Bueno. Ahí da, ¿no? Una cosa. Espero que no le siente mal a nadie lo que voy a decir ahora, pero... Dilo alto, porque... Que, a ver, si como acabas de decir, el mal lo hace el hombre, que es lo que la gente está invertiendo. Y al principio de la clase has dicho, Dios es parte de todo. También es parte de todo es parte... Sí, no, pero es que... No, pero... Ahí estamos llegando a No, pero ahí nos tenemos que meter en hay que hacer una distinción que es clave. Es un poco el ejemplo que ha dado Iñaki. A ver, Dios crea depredadores, qué sé yo, tigres. Y si el tigre se come un niño, pues se lo ha comido. Pero Dios no... A ver,
Ontológica, mira, todo es ontológica, todo por existir, pero esto es doctrina tanto cristiana como árabe, como musulmana, como judía de aquella época. Las cosas en sí mismas son buenas ontológicamente hablando, porque hay una distinción entre el bien ontológico y el bien moral. El bien moral depende de la libertad. Y entonces ellos siempre han dicho que precisamente el mal no depende de Dios. ¿Por qué? Porque la libertad es un poco esa inseguridad de tomar decisiones, porque somos seres contingentes. Ya está. Pero hay que distinguir entre el bien moral y el bien ontológico. Las cosas son buenas en sí mismas, en tanto existen. Hombre, no sé si hay cosas que se pueden... Me refiero a las cosas naturales, ¿no? Porque tú puedes luego hacer una máquina de tortura que yo creo que ni en sí misma es buena. Pero las cosas naturales no son buenas ontológicamente, porque acordaos de esa unión que hay entre bien, verdad, bondad, belleza, o sea, ser y bien es lo mismo. Entonces, todo lo que existe, todo lo que es bueno. Pero ellos tienen que conciliar, por un lado, los datos de la revelación y por otro lado, los datos de la razón. Y buscan soluciones diferentes. Vamos, diferentes, pero siempre más o menos van en la misma línea, ¿no? Digamos que las tendencias que yo di al principio, digamos, armonía entre razón y fe, conciliación, razón y fe, primacía de la fe sobre la razón y viceversa, e incluso doctrina de la doble verdad, está presente en estos pensadores y que de alguna manera también han ejercido una influencia en los pensadores europeos. Averroes, que veremos, hay un movimiento, un grupo de pensadores que se los conoce con el nombre de averroísmo latino, que siguen las doctrinas de Averroes en Europa, ¿no? O sea que... Está un autor donde he dicho claramente que no se os va a interrogar, pero eso no quiere decir que no podéis hablar de él, que es Algazel, que es un poco más joven, digamos, desde entre el siglo XI y XII, que considera que precisamente lo único que nos lleva a la verdad es la fe, y que la razón es un camino equivocado para llegar a la verdad, porque aquí está lo que está claro que es verdad. Avicena estaría más en la línea de la armonía entre razón y fe, pero en el caso de Algazel lo importante es la fe, y entonces incluso una aproximación mística a la fe, diciendo que, bueno, con fe pues de alguna manera vas a encontrar las claves y las soluciones, ¿no? Y hace alusión el esquema con razón de que una vertiente actual es el sufismo dentro del islamismo. Bueno. Averroes es sin duda el que más influencia ha generado y además es el más moderno, digamos, es del siglo contemporáneo prácticamente, un poco mayor, pero muy poco, de Santo Tomás. Al igual que Santo Tomás fue un gran comentarista de la filosofía de Aristóteles y un gran conocedor de la filosofía de Aristóteles. No solo comentarista, o sea, digamos, aquilatando la filosofía de Aristóteles en el pensamiento, en esa síntesis con el pensamiento, con la religión, ¿no? La religión musulmana, islámica. Averroes, precisamente por esta importancia que le da a la razón, fue acusado de impiedad, fue acusado de que él le daba más importancia a la filosofía que a la teología, y seguramente sí. Y aunque Santo Tomás dijera que la filosofía era sierva de la ancilla de la teología, sin embargo en Santo Tomás también se ve bastante claro que hay él es un filósofo de la cabeza a los pies, ¿no? Entonces, esto a los fideístas no les gusta mucho. Para Averroes hay dos maneras de llegar a la verdad, dos caminos.
la razón, o sea, a través de la filosofía, a través de la razón, pueden llegar a la verdad, a través de la razón y de la filosofía se puede llegar a la verdad absoluta. Pero claro, él dice que esto no puede, a eso no puede llegar todo el mundo, porque hay que tener una formación, hay que conocer, hay que saber filosofía, hay que saber lógica, hay que saber matemáticas. Por lo tanto, si nosotros nos dedicáramos a través de la razón, podríamos llegar a conocer toda la verdad. Otro camino, por eso yo hablo de caminos, esto no lo dice el esquema, pero yo hablo de caminos, otro camino para llegar a la verdad es a través de la revelación, de los libros sagrados, la gente sencilla, la gente sin formación. Con lo cual, aquí si veis, hay una postura racionalista en el sentido de que la fe no sería tan necesaria si tú tienes una formación adecuada. Pero sin embargo, si no la tienes, la fe te va a permitir llegar también a la verdad a través del mensaje, a través de la revelación. Esto no es que esté bien, no, correcto o incorrecto, sino a mí siempre me gusta traducir lo que dijeron los antiguos, que sea de la Edad Media, a la situación actual. Yo digamos que en el hombre actual hay dos maneras de tener una filosofía de la vida. Una filosofía que implique una ética o moral, todos la tenemos, una concepción política, una moral y una política, todos la tenemos, todos. ¿Cómo la forjamos? Pues depende. Desde luego, hay personas que la forjan de una manera más racional, y digamos cuasi científica, y otras personas que lo forjan de una manera mucho más intuitiva, mucho más de adhesión voluntarista y que por lo tanto es bastante más manipulable. Hay este tipo de gente. Si nosotros hoy en día tenemos en cuenta nuestra situación